Cómprate un espejo para el alma, mucho antes de hoy. Shabbat Shalom, mis hermanos, que tengan todos un buen yom. Aparte de ser el Shabbat, ayer tuvimos el día de Rosh Hodesh, ¿sí? Un Shabbatón también importante. Y también está bueno para ver ese tema. Bueno, antes de la grabación había comentado el libro del calendario, perdón, y también ver lo que es el Rosh Hodesh, que es principal también para entender el calendario. Bueno, mis hermanos, estamos reunidos hoy aquí para seguir con el estudio de este Sefer Shoftim, el libro de jueces. Nos encontramos en el capítulo 6 de este libro, el capítulo 5, perdón, de este libro. Y lo que habíamos aprendido en el anterior libro, ¿no? Que muchas veces algunos días han descubierto América, pero la verdad es que al indagar en las escrituras volvemos a experimentar esta maravilla de tener revelación de parte del Eterno por medio de las escrituras, cuando cada vez uno de nosotros expone este tema y lo da, ¿no es cierto? Y también el énfasis que le damos, la impronta que le damos a este tema es muy lindo, muy hermoso, porque, por ejemplo, hablando de la vez anterior, el estudio pasado, habíamos comprendido, ¿no? Que no tan solo el personaje principal, hablando de la profetisa Débora, era ella misma, era su persona, sino que había también Yael, ¿no es cierto?, que participó, de cierta manera, ayudó al Eterno a poder acabar con este capitán de un ejército que es Císara, ¿no? Y también medio extraño su persona, ¿no? Esas características que tenía este personaje, este capitán, que podríamos decirse que también habla de una persona grande en altura, ¿no? Pero bueno, eso por un lado también habíamos comprendido, habíamos entendido también que Ehud o Ahod, este juez que levanta al Eterno para libertar a su pueblo, también tenía ciertas características especiales. Y todo esto nos habla de una enseñanza para nuestra vida. Por eso es que nos abocamos al estudio, por eso es que buscamos al Eterno, porque nos habla a través de la palabra y nos traspole, o sea, todo lo que ha sucedido antes, traspolándolo al tiempo presente nuestro, nos habla, nos quiere indicar cosas, sigue aún dándonos instrucciones de cómo y cuándo o el por qué, ¿no es cierto?, suceden las cosas, y eso es la verdad, muy relevante al día de hoy. Buscamos consuelo, hallamos consuelo en las palabras que están aquí escritas, y bueno, nos vienen hablando de muchos aspectos de nuestra vida que debemos tomarla. Por eso es el renovar nuestra mente, ¿no? No moldarnos a este sistema, sino renovar nuestra mente por medio de las escrituras. Por eso le animo allí a mi hermano Edward, que va a estar yendo esta primera porción del estudio, comprendiendo el canto o el cántico que tenía Débora, ¿no es cierto?, con Barak, este cántico que habla de todas las hazañas que realizó el pueblo de Israel con el Eterno, con Yud-Heh-Vah-Heh a su lado. Y bueno, y posteriormente vamos a ver también maravillosa historia de Gedeón, este personaje bíblico, ¿no es cierto?, que sabemos que hay muchísimos estudios hablando de este personaje, que ciertamente hay mucho tema, mucha tela para cortar en esta narración. Por eso les invito, sin más, a mi hermano Edward. Que no suceda como la última vez, que lo leí todo y no llevamos conforme a lo que fue un poco confuso. Pero vamos a hacerlo por partes. Vamos a iniciar desde el 5:10. Esto es de 10 al 11, vamos a leerlo, donde dice: vosotros los que cabalgáis en asnos blancos, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos del Eterno, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo del Eterno. Entonces, comenzamos por aquí. Y vemos cómo Débora se dirige, ¿verdad? Cómo este cántico se dirige a varios grupos de personas. Entonces, primero están los que montan en asnos blancos. Estos posiblemente son líderes, ¿verdad?, del pueblo, o nobles, personas adineradas. Entonces también dice los que caminan por caminos y los que trabajan junto a los abrevaderos. Entonces, lo que el cántico trata aquí es de invitar a reflexionar sobre la liberación de Israel y proclamar cómo Dios salvó al pueblo. Esto es algo muy común en las escrituras, cómo han quedado registrados cánticos de exaltación al Señor para que quedaran en la memoria del pueblo, para que el pueblo no se olvidase tan fácilmente de cómo el Señor los había salvado. Entonces vemos cómo hay himnos en todas las escrituras que nos hacen reflexionar de que el Señor siempre está allí. Un punto a resaltar es que en varias partes
nos hace referencia a que es el Señor que proclamen, o sea, que proclamen la victoria del Señor a través de en todos los rincones de Israel. Eso nos recuerda también cómo el Señor envió a sus discípulos a predicar el evangelio, a las buenas noticias de que el reino de Dios se había acercado. Entonces, es una referencia muy cercana, muy ligada, muy común a las buenas noticias. Cuando vemos un cántico, son buenas noticias que el Padre quiere anunciar al pueblo, que no se olviden de ello, que lo tengan presente, de que están bajo la cobertura del Omnipotente, de que el Señor no se ha olvidado de de que el Señor no se ha olvidado del pueblo, de que Él los tiene allí presentes, de que hay que hacer memoria de que Él gobierna realmente sobre todas las fuerzas, sobre el bien y sobre el mal. El que tiene la potestad es el Eterno. Por eso Él es el que gobierna, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice, o sea, esto es como algo que en el misticismo, vamos a decir misticismo, ¿verdad? Hace como una referencia al asno blanco, los que cabalgan en asno blanco, esto lo quieren ligar, lo asocian con la entrada triunfal. En cuanto el Señor entró con un pollino, con un asno, a la Jerusalén, pero esto se asocia a la redención, así como, o sea, el cántico a la redención, como el Señor redime a su pueblo, es como un punto mesiánico, una referencia mesiánica que se hace aquí, o se interpreta así, lo interpretan así. Entonces, también vemos, aquí seguimos leyendo el cántico, dice: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo del Eterno marchó por él en contra de los poderosos. Entonces vemos aquí un llamado a la acción, así como en el primer parte del cántico, la semana pasada yo explicaba que Débora representa esa parte profética de recibir, de entender el mensaje de Dios, la comprensión, esa parte profética de la comprensión, de asimilar la voluntad del Eterno. Y Barak es esa parte de la profecía que ejecuta. Entonces, vemos aquí este llamado a Débora, es llamada a despertar y cantar, es decir, cuando hablamos de cantar, es como el sonido del shofar, anunciar. Ella anuncia, es llamada a despertar para que anuncie la obra redentora del Señor, que ha llegado el tiempo. Precisamente ha llegado el tiempo para ejecutar, para que Dios quiere ejecutar, que se haga aquí en la tierra como en el cielo. Es decir, la orden que el Señor ha determinado se cumple en la tierra. Entonces, mientras que Barak debe seguir adelante con los cautivos. Entonces, vemos cómo se resalta, cómo Dios fortaleció a los sobrevivientes para luchar contra el enemigo, ¿verdad? A esos cautivos, a esos que quedaron, a esos que estaban devastados por el ejército de Císara, por todos estos tiempos, malos años que habían tenido, cómo estaban debilitados, pero cómo el Señor los fortaleció para que lucharan contra el enemigo, ¿verdad? Entonces vemos que cuando el Señor habla nuestra vida de una manera a través de la palabra, proféticamente, habla nuestras vidas, no solo nosotros debemos entender cuál es el propósito de Dios. Nosotros sabemos que Él dice la Escritura, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, que son de bendición, de sanidad, de prosperidad, de victoria, ¿verdad? Entonces, no solo hay que entenderlo, llega el momento donde nosotros debemos ejecutar, donde cada persona, cada creyente, cada uno de nosotros debe ejecutar la manera
en que el Señor quiere que se hagan las cosas. Por ejemplo, demos un ejemplo. ¿Se acuerdan de el varón de Dios? Aquel que el Señor mandó a que le profetizara a Jeroboam, de Judá. Y entonces el Señor les dijo, haz esto y no comas entre todo el territorio, ¿no? Entonces viene, cumple la palabra y de regreso viene otro varón y le dice, ven, que el Señor me ha dicho que lo hagas así, que vengas, que comas. Entonces, ya vemos el final de este hombre, ¿verdad? Cómo quedó devorado. Cómo el león lo mató. ¿Por qué? Porque no solo nosotros debemos, porque una cosa es recibir una profecía, ¿verdad? Ya vemos cómo la historia, todo este cántico va basado en la historia de lo que pasó, de la victoria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comprende? Cómo Débora, al asimilar, toma acción y llama a Bará a que cumpla, a que ejecute lo que el Señor le había dicho, como lo había dicho, como se lo había dicho, no como él quería, sino como lo tenía que hacer. Entonces, estos son puntos clave para nosotros, para que nosotros sepamos que aunque nosotros tengamos una palabra del Eterno, no se trata de hacer las cosas como nosotros nos parezca, se trata de hacer las cosas como el Señor ha dicho que se haga, conforme a la Torá. Nosotros, por ejemplo, hay un pacto eterno, ¿verdad que sí? El pacto eterno, nosotros sabemos, el Shabbat. Entonces, la Escritura habla muchas cosas, muchas bendiciones sobre el que guarda el Shabbat. Habla infinitas bendiciones y es un pacto eterno. Entonces, no se trata de hacer las cosas, recibir los frutos de la palabra profética del Señor para nuestras vidas y hacer las cosas, querer recibir los frutos, si nosotros hacer las cosas como se debe. Nosotros vamos a sembrar al campo, que es en este mundo, ¿verdad? Y nosotros no podemos sembrar como nosotros queramos. Para sembrar una semilla tiene que haber un proceso. Antes de sembrar la semilla hay que arar la tierra para poderla sembrar, para que dé fruto, ¿verdad? Si la dejamos en una tierra árida, no va a dar su fruto. Entonces las cosas, aunque nosotros por naturaleza nunca queremos ser, o por lo menos yo, no queremos ser personas ordenadas y acatar órdenes o un procedimiento. Nosotros siempre vamos improvisados. No se debe así. Se debe seguir la Torá, porque precisamente la Torá es la instrucción para que nosotros podamos alcanzar el propósito profético del Eterno para nuestra vida. Entonces, la ejecución, la parte de Bará, la ejecución, como nosotros y como el pueblo, cómo podemos recordar que este pueblo, aún siendo cautivos, aún siendo los que quedaron de las masacres que hacían Císara, aún siendo débiles, como el Señor en su debilidad los fortaleció. ¿Para qué? Para que pudieran luchar contra el enemigo y poder vencer. Entonces, seguimos leyendo aquí. Seguimos leyendo en el 14, dice: de Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos de Maquir. Descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y con Bará. También Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Entonces, aquí se mencionan las tribus que participaron en la batalla: Efraín, Benjamín, de Maquir, Zabulón, Isaacar. Entonces también se señala, aquí más adelante, se señala las tribus que dejaron de actuar, por ejemplo, y dice: hubo grandes resoluciones del corazón. O sea, dice el 16: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galá se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se
se estuvo junto a las naves, se mantuvo a las riberas del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí, en las alturas del campo vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanat junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancias alguna de dinero. Entonces también se señalan las tribus que se quedaron sin actuar, como fue Rubén, Galad, Dan y Aser, lo que implica una crítica por no haber ayudado en la lucha. Entonces se les hace aquí una crítica por no haber ayudado. Entonces también aquí se destaca el coraje, ¿verdad?, de Zabulón y Neftalí, que arriesgaron su vida en la batalla. Arriesgaron su vida en la batalla y no iban con el fin de un bienestar propio, sino un bienestar común. Por lo cual dice allí que no llevaron ganancia alguna de dinero. Sabemos que cuando se iba a la guerra en convenio, cuando recibían el botín, ellos acordaban ante la repartición del botín. Pero en este lugar fue como dice, una resolución de corazón. O sea, fue algo de corazón, fue como lo que dice, se avivaron, se despertaron en su corazón para nuevamente obedecer al Señor, para un fin en común, para ser uno nuevamente. Y esto aconteció, ¿verdad? Esto aconteció allí. Entonces vemos que en el 20 dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde su órbita pelearon contra Císara. Aunque no me toca, voy a leer aquí el 21, porque es parte clave de la explicación. Voy a leer el 20 y el 21. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces, vemos aquí que se menciona la batalla contra los reyes de Canaán en Taanat junto al río Sison, ¿verdad que sí? Entonces, aquí se enfatiza que las fuerzas celestiales, como vemos, las estrellas desde los cielos, lucharon contra Císara, lo que nosotros vemos, interpretamos siempre, que sugiere una intervención divina a la victoria de Israel. Nosotros vemos, ya lo habíamos hablado, ya se ha hablado muchas veces, que cuando en las escrituras nos hablan de carros de hierro, están hablando de fuerzas espirituales. No es una fuerza común, no es una oposición ordinaria, sino es una oposición espiritual, demoníaca, algo que es insuperable para la fuerza humana, algo que no se puede conquistar con nuestras propias manos. Estamos hablando de cosas espirituales, batallas espirituales que no se vencen en lo natural. Por lo tanto, ya sabemos esto no se nos puede obligar, no se nos puede olvidar. Entonces, por lo tanto, aquí vemos la explicación realmente, literalmente, no es como un comentario o algo, no. Estamos viendo cómo literalmente ellos dicen que las estrellas lucharon a favor de ellos. Nosotros sabemos que en el misticismo, o no digamos misticismo, digamos en la literatura hebrea, cuando se habla de las estrellas, se está hablando de los ángeles, ¿verdad? De ángeles. Puede ser ángeles caídos o puede ser ángeles normales. Se está hablando de aquellos que gobiernan en los lugares celestiales, aquellos que tienen influencia en esos lugares celestiales, ¿verdad? Entonces, podemos resaltar el poder de Dios en la liberación de su pueblo y la necesidad de cooperación en lucha contra la opresión, y cómo el Eterno usa diferentes personas y elementos para cumplir su propósito. ¿En qué sentido? En que
en que vemos aquí que esta victoria, este cántico, ¿verdad? No solo describe una victoria militar, sino que el significado de esta es una guerra espiritual. O sea, no es simplemente un cántico hacia una batalla que ellos pudieron conquistar, sino una guerra espiritual, esconde detrás una guerra espiritual y el papel de las fuerzas celestiales en las batallas entre el bien y el mal. Entonces eso vemos, repito, como la batalla de Israel contra Císara no fue solo física, sino que también fue una guerra cósmica, como ahí mismo lo describe, entre la fuerza del bien y el mal. Entonces, cuando dice que las estrellas luchan desde su curso, lo que sugiere es un alineamiento divino que afectó el destino de los opresores de Israel. Es como que si Dios ya había dado un decreto y esto se formó, se alineó, todo se alineó, el cielo y la tierra, para cumplir el decreto que ya el Señor había establecido. Entonces las tribus estas tribus que participaron pueden simbolizar también como distintos niveles de conciencia espiritual en el pueblo de Israel, porque nosotros sabemos que cuando una persona se alinea a la voluntad del Padre, es una persona despierta, una persona que está despierta, que no está entretenida, sino que está alineada con lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad? Entonces las otras tribus que quedaron pasivas, lo que se representa son almas como atrapadas en el materialismo, en la materialidad o desconectada del propósito divino. También esto, porque nosotros tenemos que evaluar algo. Nosotros tenemos que evaluar que cuando nosotros estamos, dice la Escritura que no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, que nosotros tenemos que tener un equilibrio. Nosotros estamos viviendo esta vida, pero cuando nosotros nos vamos hacia el lado de lo material, nuestra mente, nuestra alma se desconecta con el propósito divino. Cuando nos dejamos envolver con la ansiedad de este mundo, con las cosas, con los problemas materiales, nos desconectamos. Y estas tribus que no participaron, dice que se quedaron juntos a los puertos, ¿verdad? Que los otros se quedaron escuchando el bramido o algo así de sus rebaños. Entonces estaban enfocadas en conquistar, en tener, en lo material, en el dinero o en sus posesiones, que no podían desprenderse de ellas para ir a buscar la voluntad de Dios, del Padre. ¿A qué nos hace referencia esto? La hermana lo hablaba en sus oraciones, a que yo percibo en mi espíritu, que vienen días peligrosos, pero los días peligrosos que vienen no son días que van a ser, que estos días no van a ser como relacionados a la persecución. Estos años que vienen son años para el mundo muy buenos. Cuando la Escritura habla de paz y tranquilidad, que eso es lo que ofrece el falso profeta, profetiza paz y seguridad. Eso simboliza una prosperidad en lo material. Entonces, son años de paz, no voy a decir cuántos años son, pero son años de paz y seguridad para los que viven en la tierra. Son años de conquista según el mundo, son años de adquirir, son años de prosperidad, son años de seguridad, de prosperidad, del bienestar, de sentirte bien, ese bienestar de sentirte bien. Entonces son años en que los creyentes, nosotros mismos no podemos estar, no podemos envolvernos en lo material, porque va a haber una facilidad. Vamos a tener trabajo, vamos a tener abundancia, vamos a tener, eso es lo que nos ofrece el falso profeta, abundancia, prosperidad, y nos vamos a enredar en los deleites de este mundo, vamos a deleitarnos, y cuando nosotros rompemos la barrera
donde todo es trabajo, donde todo es abundancia, donde todo es tener, donde todo es acumular, el corazón de nosotros los creyentes se puede engrosar y nos podemos aferrar a este mundo. Entonces, los que no estén alineados a la voluntad del Padre, los que no estén decididos a abandonar todo con tal de el beneficio de alcanzar la voluntad de Dios, como estas tribus que tuvieron coraje, que decidieron dejar todo para ir a vencer a César, al maligno, al malvado, para ir a vencer lo espiritual. El que no esté alineado a esto, le va a ocurrir como la tribu de Galaad, Dan, Aser, a estas tribus que no quisieron subir, sino que se enfrascaron en su mundo, en lo material. Entonces es un llamado de alerta. Es un llamado de alerta en los días venideros. Porque a los que estén así, a los que estén pendientes de lo material, es aquellos que va a venir destrucción repentina. Cuando digan paz y seguridad, allí vendrá la gran tribulación. Entonces, mosca, pendiente, alerta, atento a que tengamos esa parte sensible de Débora, de entender, de comprender la profecía, pero también de ejecutar como Barak, de ejecutar el propósito divino en nuestras vidas, de que nosotros podamos poner en práctica la instrucción que Dios nos dejó, no hacer las cosas a nuestra manera. Si el Señor dejó instrucción, es porque esa es la manera, no hay otra, no hay otro camino, no es como me parezca, no es como está trazado. Yo vi hace tiempo, yo sé que lo han visto, y se lo repito para animarnos, un cristiano, un evangélico, un pastor que debatía si el cielo o el infierno existe, algo así, contra un ateo, y entonces le decía, si el cielo no existe y yo tengo mi vida cristiana, está bien, perdí mi vida, pero tuve en esta tierra una vida piadosa. Pero ¿y si el infierno sí existe y yo decidí vivir mi vida a mi manera y resulta ser que cuando muera sí existe? Perdí todo, no hice o sea, fue en balde todo lo que hice, porque realmente voy a ser destruido. Entonces, nosotros tenemos que ver de esta manera la instrucción, la Torá. Nosotros al final de las cosas tenemos muchas promesas del Padre, pero nosotros debemos ver las cosas de esa manera. Si el Shabbat o cualquier otro mandamiento, nosotros no lo entendemos, ¿verdad? No lo entendemos, pero la Escritura dice que lo guardemos. Si nosotros lo guardamos y guardamos otros mandamientos, aunque no los entendamos, aunque muchos digan, no, que eso ya no es para nosotros, está bien, nosotros lo guardamos. Y si no es para nosotros, excelente, está bien, no hay nada que temer, excelente, no ganamos nada. Pero si nosotros guardamos los mandamientos, las instrucciones, si no las guardamos y resulta ser que eran muy importante el ser obediente a la instrucción, y cuando lleguemos a aquel momento en la presencia de Dios, el Señor nos demanda obediencia, esa obediencia que nunca tuvimos, ¿cómo vamos a justificarnos? Que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacíamos. Que sabiendo hacer la justicia, practicar la justicia, que es la obediencia a la palabra, no lo hacíamos. Entonces tenemos que tener ese discernimiento de Débora, de poder alinearnos a la voluntad del Padre, pero también debemos ser obedientes a la instrucción, aplicarla, ejecutarla, esa parte de Barak. Entonces, para cumplir la voluntad divina, ¿verdad? Entonces, también nos enseña que la redención viene cuando las almas juntas responden al llamado divino, mientras que las fuerzas destructivas eventualmente son arrastradas por el flujo de la justicia divina. Eso es lo que nosotros podemos ver, que cuando nosotros nos alineamos juntos, podemos lograr alcanzar ese propósito divino. Pero los que no, van a ser arrastrados por esa corriente divina. Entonces, para culminar, tenemos aquí el punto de vista histórico y literal. La batalla que se libró en las llanuras de Megiddo, cerca del río Sison,
Entonces nosotros vemos cómo el relato nos cuenta que el ejército de Císara tenía 900 carros de hierro, lo que le daba una ventaja táctica en el terreno seco. O sea, estas eran el terreno seco. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Entonces, vemos como el 21 nos habla del río, ¿verdad? De este río. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Nosotros vemos cuando un corazón está seco de la palabra de Dios, está seco, la influencia maligna puede hacerle daño, tiene ventaja, pero cuando el terreno está húmedo, esa ventaja que tienen esos carros de hierro, esa influencia espirituales, no tienen ninguna ventaja, al contrario. Entonces vemos que las referencias a las estrellas peleando desde el cielo puede indicar un evento climático extraordinario. Es decir, que es posible que haya llovido intensamente, convirtiendo el terreno en lodo y atascando los carros de Císara, impidiendo su movimiento. Entonces vemos como en el 21 se menciona que el torrente de Sison los arrastró, lo que sugiere una crecida repentina del río debido a una tormenta. Y vemos como este evento, pues esto pudo ser un evento, no estoy diciendo que sea así, que haya llovido y así como cayó fuego del cielo con Josué, asimismo haya llovido para que estos carros, y sabemos que la lluvia significa la Torá, la obediencia, ¿verdad? El espíritu, el Ruach, como su intervención en el agua puede hacer que puede ser el elemento para neutralizar el avance del enemigo, para derrotarlo. Entonces, asimismo el Padre usó a los ángeles del cielo, ¿verdad?, como instrumento de juicio contra Císara. Entonces, ya sabemos que en la mentalidad de la época las estrellas podían simbolizar las fuerzas espirituales o celestiales que actuaban en favor de Israel. Entonces, ahora sí culmino. Para culminar, ahora sí. El Cántico de Débora es un poema y la expresión las estrellas pelearon desde el cielo pueden ser un modo figurativo de decir que el Eterno alineó los eventos a favor de Israel. Entonces puede representar la idea de que el destino de Císara estaba destinado desde lo alto. Y nosotros sabemos que el destino de este mundo perverso, de maligno, ya está destinado desde lo alto. Císara simbolizando el maligno, ¿verdad? Como ya nosotros vemos como las profecías hablan de que Satanás, el adversario, va a ser destruido, va a ser encadenado, va a ser arrojado al lago de fuego. Pero es la misma historia. Nosotros necesitamos la palabra, la obediencia, el entendimiento y no dejarnos envolver por este mundo para nosotros poder ejecutar a gran escala el destino final del maligno, del anticristo, de sus espíritus y de todo el mal de esta tierra. Así que, hermanos, que el Eterno nos bendiga y alineémonos con la voluntad del Eterno. Cedo micrófono. Bueno, hermano Edward, qué buena explicación. Bueno, como ya saben mis hermanos, si tienen alguna acotación, incluso alguna pregunta también que hacer ahí el hermano Edward que trajo esta interpretación, la podemos hacer ahora. Algún comentario también que tengan sobre este pasaje. A mí me resulta muy, muy curioso, ¿no? Que dice ahí el 20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara, ¿no? Donde se une también los llamados los cielos con la tierra para hacer la voluntad del Eterno, ahí como decía el hermano Edward. Y bueno, y antes también dice que bueno, después no le va a tocar a la hermana Claudia, no quiero tampoco abarcar mucho, pero dice allí que maldiga, el malaj del Eterno le dijo que maldigan a esta ciudad que no quiso corroborar, que no quiso, digamos, ayudar al pueblo de Israel contra las grandes, dice allí, estos grandes poderes. Me resulta bastante interesante también, que lo tiene este ejército como un poder, ¿no? Como una fuerza, y diría yo sobrehumana también, como lo que hablábamos un poquito en el estudio anterior, ¿no?
Pero bueno, mis hermanos, si quieren comentar, adelante. Bien, si no hay comentarios, no quieren participar, hermanos, vamos a seguir con el estudio. Ahí la hermana Claudia, si, bueno, ahí esperemos que se acomode la hermana, que traiga esta próxima porción. Cuando esté lista mi hermana Claudia, le cedo micro para que continúe. Amén. Sobre lo que leyó el hermano Edward, impresionante, hermano, impresionante cómo llevó su porción y muy bonita interpretación. Me gustó mucho esa forma que tiene usted siento que tiene el rock, pero bien, bien, bien dentro de su corazón y cómo interpreta todo lo que leyó. Muy bonita interpretación y todo muy edificante, todo arrabal eterno. No comparto mucho porque soy la segunda y estoy enfocada en mi parte. Bueno, yo voy a leer la porción del Sefer de Jueces 5, del 21 al 31. Todo sea para el acabo del eterno. Pasuk 21. El río Kishón los barrió, ese antiguo río, el río Kishón, oh alma mía, lo pisotea, marcha con poder. Cuando los cascos de los caballos se enredaron, sus poderosos de todo corazón se apresuraron. Maldigan a Meroz, dijo el malaj de Hachén, maldigan al pueblo que habita allí con amargo castigo por no venir a ayudar a Hachén para ayudar a Hachén contra los guerreros poderosos. Cuando dice desde los cielos pelearon, que ya un poquito lo adelantaron el hermano Edward, es hermoso ver cómo fue peleada desde los cielos en el sentido de que Elohim envió lluvia, la cual hizo que los carros cananeos no tuvieran utilidad. Y en esta parte donde dice que los barrió el torrente de Sison y que dice maldecid a Meroz, dijo el malaj de Hachem, aparentemente la ciudad de Meroz no fue de ninguna ayuda. Elohim aún cumplió su obra, pero la ciudad de Meroz fue maldecida debido a que no tomó parte en ello. Maldecir, la palabra maldecir. Yo encontré al menos 3 verbos hebreos que dice alá, hará y kalal. Pueden traducirse como maldición. Aunque estos términos abarcan una variedad de juramentos, imprecaciones, maldiciones y fórmulas de pacto pronunciadas por el pueblo y el Elohim de Israel, la maldición puede definirse como el uso de palabras poderosas para invocar un daño sobrenatural. Yo encontré esta palabra que yo no sabía qué quería decir, imprecaciones. Entonces me fui a buscarla para no quedar así como en blanco. Las imprecaciones bíblicas son oraciones que expresan el deseo de que alguien sufra un mal o que Elohim castigue a un enemigo. Se encuentran en el libro de los Salmos y son un subgénero literario de este. Características de las imprecaciones bíblicas son clamores a Elohim por liberación del enemigo. Expresan los sentimientos del salmista en situaciones difíciles. Son oraciones que expresan confianza en Elohim. Son oraciones que buscan la gloria de Elohim y pueden ser de diferente longitud e intensidad. Algunos ejemplos de salmos imprecatorios son los salmos 5, 6, 35, 69 y 109. El término imprecar significa expresar el deseo de que alguien sufra un mal o daño. Wow. Acción y efecto de imprecar, maldición, juramento, anatema, bramuras, renegadera y reniego. Eso encontré de esa palabra, tremendo, ¿no? Y según el Talmud, Moed Katan 16a, Meroz era un gran hombre en arameo o que se escribe estrella. Esto último basado en el pasuk del Perek 5:23, que dice, las estrellas en su curso pelearon contra Sísara. Tal vez que los habitantes de Meroz no ayudaron a Barak, que este venía siendo el comandante designado por Hashem en la lucha contra los cananeos, que mandaba a Sísara. En Jueces 5:16 lo vimos. O es posible que cuando Sísara huía tras sus derrotas y pasó por Meroz, pues sus habitantes no los detuvieron y, bueno, ahí hubo un gran detalle, ¿no? Ya lo explicó el hermano Edward. Sigo con el Pasuk 24, tal vez al final ya. Yael será bendecida más que todas las mujeres. La esposa de Eber, el Keini, será bendecida más que cualquier mujer. Él pidió agua, ella le dio leche. En tazón elegante, ella le trajo mantequilla de príncipes. Luego ella tomó una estaca de la tienda en su mano izquierda y un mazo de carpintero en su derecha. Con el mazo hirió a Sísara. ¿Atravesó su cráneo? Sí. Ella hizo añicos y machacó sus sienes. Sorprendente. En el 27 dice, él se hundió a sus pies, cayó donde cayó, allí cayó muerto.
La madre de Sísara mira por la ventana. Mirando entre las celosías, ella pregunta, ¿por qué se demora tanto este carruaje? ¿Por qué esos caballos regresan tan despacio? La más sabia de sus damas le responde y ella lo repite para sí. Pues claro, ellos están recogiendo y dividiendo el botín. Una niña, 2 niñas para cada guerrero, un botín de ropajes de coloridos bordados, 2 bufandas bordadas para el cuello de cada soldado. Y en el 31 dice, perezcan todos tus enemigos así, Hachem, pero aquellos que te aman sean como el sol saliendo con su gloria. Luego la tierra tuvo descanso por 40 años. Aquí vemos a Yael y lo que hizo tal vez hubiera sido condenado por muchos en días de los jueces, porque la responsabilidad de proteger y bendecir a un invitado era un mandato absoluto. Sin embargo, Jael mató a ese invitado. Aún así, ella fue bendita aquí porque su obediencia a la causa de Elohim fue más grande que su obediencia hasta la tradición y costumbre. O sea, a ella no le importó acabar con esa vida, aun siendo un invitado que era una tradición, recibirlo bien. Jael es un nombre hebreo para niñas que significa cabra montés y o trepadora. Algunos estudiosos le dan una interpretación distinta y lo traducen como el poder de Elohim o fuerza de Elohim. Podemos ver también que cuando aquí Débora quería aumentar la vergüenza de Sísara al señalar que fue una mujer que terminó su vida con la vida de este personaje, Sísara. Y finalmente el canto se regocijó sobre la muerte del tirano en un lenguaje lleno de emociones con metáforas. Y aquí hay una representación vivida de la cosa que fue hecha al primer golpe o herida. Él fue despertado e hizo un intento para levantarse, pero al estar sorprendido y muy débil, ella siguió su primer golpe con otros. Él se halló impotente y cayó muerto. Bueno, podemos ver que Débora y Jael fueron 2 mujeres que ayudaron a los israelitas en tiempos difíciles. Como sabemos, Débora fue una profetisa y juez, y Jael fue una mujer que mató al líder del ejército enemigo. Esta mujer profetisa y juez, de nombre Débora, se sentaba bajo una palma para ayudar a la gente, profetizó que una mujer destruiría a los líderes enemigos y se movilizó para reunir un ejército de israelitas para luchar contra los cananeos. Y con la ayuda del general hebreo, Barak derrotó al ejército cananeo. Era la esposa de Eber, un ceneo fabricante de tiendas, e invitó a Sísara, el jefe de ejército cananeo, a entrar en su tienda y le dio leche para que se durmiera, como ya les expliqué, y le clavó una estaca en la cabeza. Cuando Barak llegó, ella le mostró a Sísara muerta. Podemos ver en la historia de Débora y Yael, narrándose en el Perec 4 del libro de Shoftim, de Jueces. Dice que cuando Hashem manda destruir a los enemigos, ellos no se quedan quietos, ¿no? El pueblo de Israel. Y que el amar a Elohim es el odiar a sus enemigos. Que un hombre o mujer están definidos tanto por quienes son sus enemigos, por quienes son sus amigos. Y que tanto mejor es ser uno de aquellos que le aman que el ser uno de los enemigos de Elohim. El nombre hebreo de Débora significa abeja o laboriosa como una abeja. Débora tenía el don profético, que en Israel se consideraba un don reservado para los hombres. Podía hablar por Elohim y transmitir a la gente su palabra y su voluntad. Y bueno, creo que hasta aquí terminé. Lo hice muy cortito. Mil disculpas por eso. Espero que haya sido de edificación. Cualquier comentario, aporte, duda, pregunta, hermanos, participemos. Baruch Hashem. Toda Rabá. Hermana, toda Rabá por esa intervención. Muy lindo, muy bueno. Sí, lo habíamos visto y bueno, no está de más también recalcar esto, ¿no? De que la profetisa Débora, ahí bien dice, había profetizado acerca de una mujer y muchos creíamos, o sea, yo creía que hablaba de ella misma, ¿no? Pero habla de una mujer que le iba a dar fin, digamos, a esta guerra con la muerte, porque iban a matar a este capitán y en su tiempo muy poderoso, ¿no? Porque amedrentaba, o sea, causaba miedo y terror al pueblo, él y su ejército. O sea, los oprimía de tal manera que el pueblo de Israel quedaba sumiso, ¿no? Ante ellos con terror y miedo. O sea, este ejército, la verdad que sí causaba un gran terror en aquel tiempo. Y el cabecilla de esto era Sísara, ¿no? No era ni un rey, no era ni un príncipe, sino un capitán. Así que tremendo también, y bueno, tenía el poder de un rey, prácticamente. Así que la mujer por la cual Débora profetizaba era esta Yael, ¿no? Que ahí bien dice, y la bendigan todos
a Yael. Sea bendita, dice allí, sea bendita entre las mujeres, Yael. Esta bendición también por ejemplo, si vemos a Miriam, la madre del Mashiach, también se le da esta bendición a ella, ¿no? Seas benditas entre todas las mujeres. Dice allí, bendita sea entre las mujeres Yael. O sea, la misma bendición, y para tener la misma bendición tuvo que haber, pienso yo, tenido la participación muy importante en ese entonces, ¿no? Porque este capitán era fuerte y a la vez el más buscado, y no cualquiera se atrevería a matarlo. Entonces, imagínense, esta mujer debió haber sido fuerte también, instruida, pero vemos que también era una extranjera. Así que también hace alusión o te trae el pensamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquella mujer que habíamos hablado de que venía del linaje, sí, era partícipe del linaje de Masías, Rahab, ¿sí? Que por ayudar a estos espías israelitas, ella salvaguardó, o sea, preservó la vida, el Eterno preservó la vida, la de ella y la de toda su familia. Y tuvo un lugar prominente, porque también vemos en las genealogías, en Mateo capítulo 2, donde sale una tal Rahab casada o que tenía matrimonio, digamos, con Salmón. Y de allí viene la genealogía de Masías. Es muy importante, ¿no? La participación de estas mujeres, que obviamente queda registrada en el libro, y ya el solo hecho de que queden registradas sus nombres en este libro, nos habla de que fueron muy importantes, valientes, y algo de más, o algo, digamos, especial han tenido. Bueno, si quieren comentar, hermanos, adelante. Bueno, no hay comentarios. Vamos a pasar entonces a la siguiente porción. Si esta intervención lo trae nuestro hermano César, ahí si se acomoda mi hermano, nos avisa cuando esté listo y le cedemos micro para que continúe. Hola, ¿cómo están? Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Hola. ¿Sí me escuchan, hermanos? Vale. Voy a dar parte de la parashá que me toca, libro de Shoftim, capítulo 6, versículo 1 al 10. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa los medianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Yahweh. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh a causa de los madianitas, Yahweh envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Eterno, Elohim de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Yahweh, vuestro Elohim, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó en mano de Madián por 7 años. Esta frase o esta palabra tiene que ver mucho con lo que pasó en Bereshit. En el capítulo 6, el verso 5, habla del acontecimiento antes de que venga el diluvio, este juicio que envió el Eterno. El versículo 5 dice, de Bereshit, capítulo 6, verso 5, dice: y vio Yahweh la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A la muerte de Yahoshua, el Eterno va a levantar a un quinto juez llamado Gideon o Gedeón, porque veía que la maldad era continuamente en el pueblo de Israel. Y el Eterno permitió entregarlos en manos de un pueblo también que era pagano, abominable, detestable.
era la mano de Madián por 7 años. Madián era familia de Abraham, descendiente de Abraham y de Cetura. Entendidos dicen que fue el cuarto hijo, que también recibió dones y regalos y se fue a emanciparse y a hacer productividad en tierras lejanas. Ahora, el término Madián significa pleito, rencilla, contienda. Tiene una connotación de enfrentamiento. Y hay un número ahí que determina, ¿no?, la historia de que fue sojuzgado Israel por Madián por 7 años. El número 7 se encuentra en las escrituras un aproximado más de 300 veces. Tiene un número simbólico y tiene que ver mucho y asocia la perfección que tiene que venir con algo terminado, o que va a culminar o que ya está completando. Vemos siempre en la historia de una narración histórica que siempre el número 7 tiene que ver algo con que ya empezó y está a punto de terminar o de culminar. Para muchos también toman el concepto de la etimología, que el número 7 tiene que ver algo que es un puente, un lazo, un nexo entre el cielo, ¿no?, y la erecta, la tierra. Ahora, dice el contexto y nos percibe y dice, en el versículo 2, enfocando, avanzando, dice, y la mano de Madián, sabemos que Madián significa pleito, contienda, rencilla, prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea, hicieron centros de refugios, cavernas y cuevas. Ahora, al sentirse amenazado el pueblo de Israel en contra de la mano de Madián por orden del Eterno, por causa de sus abominaciones y contrataciones que tenían ellos, por los designios que hacían y por las cosas que estaban olvidándose, que ya no practicaban el Shema, no hacían las ceremonias que el Eterno había dejado, toda la instrucción de los mandamientos, las cosas que iban a hacer más allá de sus mitzvot y sus estatutos, habían dejado totalmente al Eterno, se habían olvidado de su intrinsidad y de todos los hechos y formidables que habían hecho, porque también al recordar las hazañas e historias de sus primeros padres, eso llamaba mucho a evocar, a recordar y a tener una razón histórica de algo vivido. La historia se motiva así, uno comienza a evocar y ve, o escucha, o lee, o visualiza algo que un tiempo fue, entonces tu alma se compenetra, entonces ellos volvían nuevamente a lo que habían dejado la carta, el patrón, ¿no?, de no olvidarse del Eterno. Ahora, ellos estaban sojuzgados por Madián, pero comenzaron a fabricar cuevas, cavernas y lugares fortificados, como dice la Escritura. O sea, desarrollaron, en primer lugar, una tecnología de refugio, porque no podían contraatacar o no podían destruir en el campo más adelante físico, ¿no?, de hombre a hombre, porque sabían que se enfrentaban a un enemigo que prevalecía en ellos, aparte de maldad, prevalecía en ellos en el campo tecnológico. Ojo que también hay tecnología divina y tecnología satánica, que más adelante lo vamos a ver. Ahora, ellos fabricaron cuevas que representan en hebreo Minjará, y las cuevas y las cavernas y los centros de refugio no era de hoy en día, sino ya más adelante había una reseña histórica, porque vemos que Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva para no quedarse en su hogar con el juicio que iba a venir, ¿no? Y se llevaron a unos lugares montañosos y ahí vivió con sus hijas. Lo encontramos en Bereshit capítulo 10, versículo 30 al 38. Vemos también que el rey David se refugió en una cueva de Adulán por motivo de escaparse de que no sea asesinado o muerto por el rey Saúl. Y también vemos que Elías también se metió en una cueva de Oreb por escapar de la mano de Jezabel, que lo había amenazado de muerte. Entonces, las cuevas cumplen un rol muy importante, pero en la traducción y en el interlineal y en los estudios bosquejados, dicen que ellos comenzaron ya a hacer centros de refugio más profundos de lo que posiblemente pueda ser. Hablando de materia y en el campo del tacto que podemos tocar, ver los sentidos, ellos fabricaron fisuras y canales dentro de la tierra y fabricaron dentro de la roca. O sea, comenzaron a diseñar centros donde la tecnología de ellos no era muy, muy propicia, pero comenzaron a tallar la roca, comenzaron a hacer orificios o zanjas o fisuras dentro de las profundidades. Reseña histórica dicen que hay cuevas y cavernas debajo de Jericó y debajo de los contornos del Líbano, más o menos de 150 metros de profundidad, con divisiones y secciones. Ahora, dice más adelante que hicieron lugares fortificados. Los lugares fortificados
eran centros de refugio, donde la piedra era tallada y las rocas eran acomodadas como una edificación, como quien levanta un muro en ladrillo, se puede decir. Ahora, conocían exactamente, hablando del pueblo de Israel, conocían un centro de refugio, era externamente arriba de la superficie de la tierra y internamente dentro del subsuelo. Y eso estaba verificado, porque conocían el avance del pueblo enemigo, que venían y los sojuzgaban y eran devastadores totalmente en una forma hablada totalizada. Ahora, las infraestructuras que ellos hacían, Israel, en ese momento, en ese instante, porque eran 7 años que estaban oprimidos, comenzaron a emanciparse en el concepto de la talla, la perforación y el trabajo en la piedra. Porque los centros fortificados o los muros fortificados, algo así como la infraestructura tecnológica de Jericó, dicen reseñas históricas y entendidos que ellos, cuando invadieron Jericó, obtuvieron información de los antiguos. Dicen unas reseñas históricas que dejaron a los más longevos de Jericó y después los exterminaron, claro, porque la orden era matarlos, para que les revelaran los conocimientos, cómo hacían la piedra tallada y cómo la fabricaban las edificaciones en cuanto a la piedra caliza, los sedimentos de las rocas ígneas y cómo trabajaban el magma volcánico que erupcionaba en algunas montañas cerca de lugares accidentados. Entonces, toda esa recopilación, información fueron adhiriendo ellos en el tiempo de Yahoshua. Por eso es que ellos, cuando se sentían amenazados, la rajén y la misericordia del Eterno todavía y estaba con ellos. O sea, no podían atacar, no podían prevalecer y era un mandato del Eterno por haberlos dejado, pero tenían se puede decir, un refugio físico donde podían huir, donde podían esconderse y donde podían estar más seguros. Es ahí donde dicen muchos entendidos que Israel comienza a perfeccionarse en lo que es los lugares fortificados, o sea, la talla, la perforación, el corte y el trabajo de la piedra. Ahora, ¿cómo habíamos tenido esa información? De las culturas, los amorreos, los sidonios, los cananeos, y la gran tecnología que hubo en Jericó de poder tallar y hacer sus lugares fortificados. El versículo 3 dice, me olvidaba yo de este punto. Una reseña histórica hablan que dicen que fueron los de Israel en ese entonces que comenzaron a hacer lo que hoy en día se llama en la minería los socavones, las perforaciones en los montes o en los cerros, ¿no? Sabemos que en la minería existen 2 tipos de extracción del mineral. Socavón, que es perforar la tierra, perforar el monte, perforar la parte occidental de una cordillera, de un cerro, y el otro es tajo abierto, que se va abriendo como una espiral. Y desde arriba uno puede ver, ¿no? Sea por un dron o sea de repente de vista física, abajo se ven los grandes camiones bulldozer y la grande maquinaria pesada que a simple vista parecen pequeños, pero cuando se van acercando físicamente son grandes maquinarias que realmente son sofisticadas. Y aún así son pequeñas para tremenda magnitud, escala de esas montañas o zonas accidentadas en donde se extrae el mineral. Es ahí donde ellos comenzaron a hacer los primeros socavones para centros de refugio. El versículo 3 dice así: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, ya estaban ya en su parte agrícola, subían los mayanitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Pero no solamente eran los mayanitas, sino que se habían unido a ellos la tribu de Amalek, los amalecitas, y no conforme a ellos, todavía se habían adherido un tercer grupo de alianza maligna. O sea, no solamente Israel combatía o tenía la dura labor de enfrentar o de resistir una resistencia a Madián, sino también al pueblo de Amalek. Y no conforme con eso, un tercer grupo de hombres de unos clanes que eran místicos y poderosos, los llamados los hijos del oriente. Podemos ver ahí, como dice la escritura, lo repetimos nuevamente, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, sus tiempos de sus cosechas, sus tiempos de segar, de recolectar los tiempos en la era que ellos habían plantado, dice más adelante, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Dice, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Ahora, Madián era el ejército que había adherido al Eterno, pero Madián pidió alianza junto con Amalek, en una parte de razón histórica,
y Amalek siempre caminaba con los hijos del oriente. Entonces, ahí habían 3 clanes, 3 pueblos, 3 imperios, se puede decir, que iban a pelear contra Israel. Pero los hijos del oriente, ese término, esa etimología que dice ahí, que podemos verlo en el versículo 3, y los hijos del oriente contra ellos. Los hijos del oriente eran clanes y tribus de pueblos místicos enigmáticos que conocían el arte maligna a no más poder, en un level, en una escala muy utilizada. En ellos desciende la tecnología que hoy en día vamos a ver. Ahora, ellos eran mayormente las cumbres accidentadas de Arabia, Cisjordania, hasta el río Éufrates. Hay unas historias que hablan, que dicen que los moradores de uno de los ríos donde se generó el huerto del Edén, el río Éufrates, existen un folclore andino judío que dicen que los moradores de ese entonces, que vivían ahí en esos primeros siglos, conocían reseñas históricas de mucha magia, mucho ocultismo, mucha levitación y mucho conjuros. Solamente era con proferir palabras. Algo de una reseña histórica como Balaán, se puede decir. Ahora, era gente llena de pura superstición, hechicerías y misticismo a no más poder. Tenían una tecnología alta. Ahora, puse yo ahí en el grupo un primado negativo que habla de que lo que hoy en día conocemos nosotros como magia, brujería, hechicería, encantamientos, conjuros, secretos, es lo que antiguamente en las ciencias ocultas le conocen como magia. Y no existe magia buena ni magia maligna, es una sola. Y a veces confundimos, o la gente que a veces profesa o le gusta ese misticismo, toma la magia blanca como algo benigno, pero no, está todo metido en un mismo contexto de que no es divino, no es benevolente, no es el eterno, sino que es algo que realmente puede traer beneficios, pero no viene de mano del eterno, viene de mano de Hasatán. Ahora, lo que antiguamente conocían como magia o hechicería, porque es en el vocablo veo que magia quiere decir ocultamiento, hechizo, o una palabra sojuzgada, en este contexto de la ciencia lo llama tecnología. Pero el término tecnología quiere decir que es conjunto de teorías o de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. La tecnología, en pocas palabras, la tecnología es el conjunto de técnicas llevadas en la práctica o en el estudio realizado por bosquejos escritos para permitir un conocimiento científico de ciencia. Ahora, en esa película de Transformers, la saga quinta, El último caballero, que tiene como título, ahí los protagonistas y antagonistas se reúnen en una mesa llamada el Rey Arturo. Estamos hablando de una cultura de Inglaterra, los llamados druidas, con el Rey Arturo y su Merlín, que es principal mago. Y ahí habla algo de un primado negativo que dicen que lo que hoy en día nosotros conocemos como tecnología, y si hablamos de tecnología también tenemos que hablar de 2 tipos, la tecnología divina y la tecnología de Hasatán, maligna, ¿no? Habla y dice de lo que antes ellos conocían como magia, hoy en día en estos tiempos que vivimos, ¿no? Se conoce como tecnología. Y qué casualidad que el país del Oriente, que se levanta como los reyes del Oriente, es la parte asiática, mayormente la China, se puede decir, ¿no? Que se está levantando con una parte tecnológica a sobremanera. Una infraestructura, la economía, divisas, mercantilismo, exportación, importación a no más poder. Lo que antes se creía, antes de llegar al 2000, se creía que Japón eran los reyes del Oriente, pero ahora con todo lo que se viene hablando y con todo lo que se viene comentando en redes sociales y el uso de toda esta informática, nos damos cuenta que quedó un poco obsoleto Japón, el país de zona naciente, ¿no? Con su tecnología, sino que ha entrado a tallar ya este país, China, que es el más grande del mundo, ¿no? Antes fusionado con la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Y nos vemos que también es un imperio monárquico y que tiene mucho misticismo en todo esto. Ahora, ¿qué era lo que tenía temor el pueblo de Israel? Tenía miedo los conjuros y las prácticas paganas que podía botar Madián, Amalek, de parte de los reyes del Oriente, o de los hijos del Oriente. Haciendo un paréntesis, ¿no? El otro día, investigando y hablando y también viendo el libro de Abraham, él habla y dice en uno de sus capítulos, él comenta toda la biografía de cómo salió de esta tierra de Ur de los Caldeos. Y el tiempo de Abraham con su padre Taré también estaba en el tiempo paralelo ahí, este Gibor cazador llamado Nimrod. Y dice que él dice y habla y prescribe ahí que en el tiempo del diluvio las vestimentas
de Adán que el Eterno se las dio, las tenía Noah en el arca. Pero a raíz que hubo la simiente de la serpiente, la descendencia de Can, y con todo su séquito de Canaán, sus hijos, sus vástagos, su genealogía y su generación a la vez, tomaron esas túnicas, y esas túnicas tenían algo de poder. ¿Por qué no decir tecnología divina? Porque cuando Adán y Java salen del huerto del Edén, entonces eran seres de luz, pero más allá de que se personifiquen o tengan un cuerpo, una indumentaria corpórea, ¿no? Como hoy en día tenemos la humanidad, hueso, sangre, carne, nervios, tuétanos y coyunturas, entonces ellos perdieron su iluminación, o sea, el brillo eterno, porque eran cuerpos glorificados. Y no es como que se nos contó, o como que escuchamos, o como que aprendimos que en el huerto del Edén hubo una muerte, un homicidio, el Eterno mató un cordero y de esas pieles cubrió a Adán y Eva, no, sino que hablaba de una vestimenta diferente, aparte de la que ya se habían ellos adquirido. Eran unas túnicas, porque la escritura no refleja no la de ropa, no lo de falda, pantalón, polo, camisa, sino que habla que siempre fue la indumentaria de cada personaje o de cada mujer, túnicas. Vemos una reseña que para las vírgenes eran túnicas de colores, y vemos también, sin más preámbulo, la representación como Jacob le hizo una túnica de un bordón a su hijo Joseph, y vemos también toda la indumentaria, ¿no? Cuando dice, el hombre no vestirá túnica vestimenta de hombre ni de mujer, ni de mujer de hombre, va a dar redundancia, y al verso, y viceversa. Entonces, los escritos de Abraham dicen que Nimrod tenía unas túnicas, y que cuando él se colocaba esas túnicas podía tener ese poder con una clave y una combinación secreta. Pero ¿cuál era la clave? Era solamente proferir palabras. Vemos en el Bereshit, del capítulo 1 hacia el 2, el Eterno solamente profirió. En varias versiones como la Reina Valera u otras más, dicen, y dijo Dios, y dijo Elohim, y dijo el Eterno, hágase la fuente de los mares, hágase la tierra, produzca la tierra hierba verde, produzca el agua peces, vegetación, fitoplancton, plancton, hágase las lumbreras, el sol, la luna, hágase las estrellas, hagamos al hombre, o sea, todo es proferir. Y estos hijos del Oriente tenían una particularidad, que la gran mayoría eran místicos profetas, proferían y conocían el conocimiento del hablar, la palabra, ¿no? Y eso nos traslada, pues, a lo que es prácticamente qué cosa es la palabra en el misticismo cabalista, abracadabra, ¿no? Pero en otras culturas ya no le dicen abracadabra, sino que le ponen más adelante patas del masculino del macho cabrío, ¿no? Y para decir esa palabra también hay que tener mucho cuidado, porque uno puede hablar o representar portales, o sea, con mucha delicadeza, no teniendo miedo, sino tratando de no fallar a lo que realmente el Eterno no quiere que uno de repente abra o vea en el celular, o de repente practique, porque sin querer traemos cosas ocultas de repente, 1 a la casa física, 2 a la casa del cuerpo y 3 a vuestra vida. Ahora, el poder de la palabra, ¿no? Esa palabrita abracadabra tiene que ver un contexto muy histórico y muy profundo en los tiempos de Nimrod y en los tiempos de los hijos del Oriente, como dice ahí. Y no solamente era Madián, ni tampoco era Amalek, sino que se había adherido un conjunto de clanes de druidas, antiguos sacerdotes, los llamados celtas, que eso está en el siglo XVII, siglo XIV, pero estos habían adquirido conocimiento de los primeros padres, se puede decir, de la raza, la semilla, la cera, la simiente del ocultismo. Entonces, tomando esa palabrita abracadabra, dice el poder de la palabra. Abad Cadabri quiere decir creo mientras hablo, esa palabra. Ebat Cadabri, otros le dicen Ebat Cadabri. Eso es lo que dicen ellos. En el misticismo dicen creo mientras hablo. Otros le dicen cadabra. En Turquía le dicen cadabra, que quiere decir cadáver. La primera aparición de este término en nuestra era milenial, se puede decir, la primera aparición se dio en el siglo II, en el año 200. Hay un libro que se llama el libro de Liber Medium. Es un libro enfocado a todas las recetas naturistas, el poder de sanar y el poder de enfermar, solamente con la palabra. Ahora, este recordaba a los enfermos llevar la palabra abracadabra en el nombre, colgada en el cuello en una cadena y puesto en un triángulo. O sea, era ya algo místico, algo misticismo, era ya algo esotérico, así. Ahora, abracadabra se usa como hechizo para curar con palabras mágicas según las estrategias de los orientales, aproximadamente 3.600 años antes de Yahshua o antes de Cristo. O sea, estamos hablando más o menos hace 5.000 años, o sea, desde que se creó el huerto del Edén, un promedio de 1 milenio más adelante, como que tiene coordinación cronológica en los tiempos de Nimrod.
Por eso es que Nimrod no solamente tenía plebeyos y sojuzgaba, sino que tenía una combinación de palabras. Ahora, eso es lo que los reyes del Oriente llevaban. En pocas palabras, tenían tecnología mística, proferían. ¿Qué serían? Superdemonios, super magos, super hechiceros, y hacían cosas sorprendentes. Ahora, seguimos más adelante. Versículo 4, ¿no? 5, perdón. Porque ellos subían, 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Ahora, subía Madián, subía Amalek y los hijos del oriente. Y destruían todos sus frutos. Destruían todas sus tierras, destruían todo lo que tenían. O sea, hacían una devastación total y sorprendente. Total y sorprendente. Todos sus frutos. Si llevamos esta palabra destrucción de frutos en una regla de 3/3, ¿no? La regla de 3/3 habla del libro de Enoc, que muchos estudiosos y entendidos lo han desglosado, que todo se manifiesta en 3/3. Si desglosamos destrucción de frutos, frutos espirituales, frutos emocionales y frutos físicos, espiritual, emocional y físico. ¿Cuál era la destrucción de frutos en el campo del roaje espiritual que estaba afectando estos 3 pueblos con hechizos místicos, con super magos y super apariciones demoníacas, se puede decir? Estaban afectando los frutos. Sus frutos espirituales, en el contexto, como dice en el libro de Gálatas, en Abri Hadashah, habla que el Eterno ha dado 9 frutos. Uno es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Israel había perdido todo eso. No conocían como nosotros conocemos hoy en día que leemos la Escritura, pero todo lo manifestado tenían. Tenían amor, ¿no? Con todas sus fuerzas y con toda su mente al Creador. Tenían gozo, porque ganaban victorias y se sentían privilegiados. Tenían paz porque estaban seguros. Eran pacientes en esperar la tierra prometida con las promesas. Tenían benignidad, no había maldad en sus corazones. Eran un pueblo de bondad. El Eterno quería que ellos tengan bastante emuná, bastante fe, y tenían que ser mansos y tener un temple para las pruebas. En el campo emocional habían perdido la valentía y el esfuerzo. El libro de Yohanan, capítulo 14, el Mesías dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces, los frutos emocionales también estaban siendo desgajados. Madián, Amalek y los reyes del oriente estaban despojando, destruyendo, no solamente los frutos en el espíritu, se puede decir, sino que también estaban tomando postura en la parte emocional, ¿no? Las emociones, tristes, contentos, alegres, susceptibles, molestos, airados, porque la parte emocional abarca la parte fractal del alma. Es que somos una tricotomía, somos trinos, cuerpo, alma y espíritu. En lo espiritual afectaban los frutos del espíritu, la vivificación. En lo emocional afectaban las partes cognitivas de nuestro estado, preocupaciones, cansancio, enfermedades, factor económico bajo. Entonces se estaban turbando, como dice Yohanan, capítulo 14, ¿no? Juan 14, no se turbe vuestro corazón, dice. ¿Pero de qué corazón habla? Llevándolo a una regla de 3/3. Un corazón espiritual, un corazón emocional, un corazón físico. El físico no puede ser porque bombea la sangre en un sistema circulatorio. Podría ser en el corazón espiritual, que es el alma, o en el corazón emocional, que también abarca una parte de las emociones. Es lo que nosotros manifestamos cuando estamos en un stream o cuando estamos en un grupo o chateando en las redes sociales. La ciencia ha puesto esos emoticones, esas caritas que son la manifestación de lo que nosotros sentimos o expresamos, ¿no? ¿Cuántos estamos enfermos tal vez y lidiamos con una enfermedad por meses, por años, y se nos bajan las defensas emocionales, se nos baja el pH y se turba vuestra mente, vuestro ser? Pero no es una enfermedad física, sino tal vez es una enfermedad emocional, porque dice la Escritura más adelante todo lo que se manifiesta. Y en el campo físico, o sea, en el otro tercio, ya hemos hablado del fruto espiritual, el fruto emocional, y en el otro tercio, el fruto físico, estaban acabando con sus sembríos, estaban acabando con todo lo que tenían ellos físico. O sea, venía pobreza, ruina, venía desesperación. Por eso es que Devarim, Deuteronomio 8:18, dice la Escritura: si no, acuérdate de Yahweh, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres. A fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres. Entonces, nos damos cuenta que es Madián, Amalek y los hijos del oriente, los místicos, los llamados magos,
o los hombres enigmáticos, habían fusionado cada uno sus artes ocultas, artes físicas y sus artes estrategias de guerra para debilidad. Y nos damos cuenta de que también habla esto y dice Mateo, el libro de Mateo, capítulo 7, verso 14, dice, ¿no? Que habla ¿dónde está el hombre cimentado, la mujer cimentada, el hijo de Yahweh, el hijo de Elohim, ¿no? En una base de piedra, en una base de fundamento que representa a Yeshua, la roca, o un base de arena que está representado en unas emociones, ¿no? Y si vemos Mateo 7, 24, habla y dice habla de 4 características, ¿no? Que vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, y el último fue un golpe, y la casa cayó. Entonces, eso es lo que había pasado con Israel. Se había debilitado emocionalmente, espiritualmente y físicamente, y estaba decayendo. Nomás faltaba un golpe pequeño para que caiga totalmente y sea exterminado. Ahora, el verso 6 dice, de este modo empobrecía Israel. ¿Pero qué pobreza hablaba? Una regla de 3 tercios. Pobreza espiritual, pobreza emocional o pobreza física. Hablaba los 3 términos. Su espíritu desfallecía. Sus emociones en el alma de la tierra prometida que era para ellos se estaba desvaneciendo. Y en la parte física, algunos perdían sus cosechas, pero si de repente estaban enfermos emocionalmente, también venía la ruina, la pobreza, la enfermedad, la dificultad. Entonces, ¿qué es lo que hacía todo esto? Era de que ellos se empobrecían de gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Yahweh. Clamaron a Yahweh. ¿Por qué? Porque tenían cuatro sistemas o 4 estrategias de empobrecimiento. El libro de Joel, capítulo 2, verso 25, el mismo Yahweh, el mismo Eterno, determina su gran ejército que tiene. Y habla de un sistema de destrucción de oruga, un sistema de destrucción de saltón, un tercer sistema de destrucción de revoltón y un 4º sistema de destrucción de langosta. Joel, capítulo 2, verso 25, el libro de Joel dice así, el verso 25, exactamente dice así. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y dice ahí un adjetivo que es bien importante leerlo y analizarlo. Dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. Pero no solamente se refiere al campo de destrucción de la era, de la cosecha, de la tierra, sino que si lo llevamos en un campo espiritual, ¿qué sistema de oruga existe hoy en día que luchamos o que lidiamos? ¿O qué sistema de saltón existe hoy en día creado por los globalistas, por los sistemas de la élite, o las teorías conspiranoicas que dicen que buscan reducir la población, enfermar, crear un nuevo fondo monetario, o sea, totalmente cambiar este actual orden mundial por el nuevo que se viene, que va a ser anárquico totalmente, un 100%, o sea, nos damos cuenta de que son 4 ramificaciones, se pueden decir 4 sistemas, 4 modos operandi para ver, que el mismo Eterno lo determina, porque él dice, mi gran ejército que fue preparado para vosotros. O sea, era esa pauta, ¿no? Me sirves, yo estoy con vos. No me sirves, lamentablemente tengo que usar algo, tengo que usar métodos, estrategias, tengo que usar plan de trabajo para que vuelvas, porque realmente tú me perteneces, como que dice Yahweh, ¿no? Tú fuiste formado, tú eres predestinado, tú naciste con propósito, te materializaste en esta tierra por la unión de tus padres, por genética biológica de las células de un óvulo, un esperma, y saliste porque yo te procreé, yo te diseñé. Te encarnaste como yo lo hice con Jeremías, ¿no? Antes que vosotros formaste, yo te santifiqué y te conocí, o sea, como dice Romanos 8:28, a los que llamó, justificó, a ellos santificó y a ellos los predestinó, ¿no? A una reposición angelical, se puede decir, a lo que vamos hoy en día, a obtener ese cuerpo glorificado, más allá de lo que no podamos comprender, como dice Rab Shaul, por ahora conozco en espejo, pero y ahora cuando yo lo vea, entenderé, conoceré y sabré cómo he sido diseñado y formado. Ahora, pero ¿qué pasaba con todo esto cuando Israel comenzó a clamar? Y dice el verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh a causa de los madianitas, entonces llegó un teshuvá, lo que en griego se llama una metanoia, un arrepentimiento, cambio de parecer. Pero el Eterno veía qué tipo de teshuvá o qué tipo de arrepentimiento era, ¿no? Si era un teshuvá por temor, a miedo a que no lo destruya, o era un teshuvá por amor, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que Madián estaba oprimiendo. Dice la cantidad de camellos que tenía. Un camello vive entre 40 y 50 años, pero un camello, para que pueda tener una buena productividad, está entre sus 10 años de nacido hasta los 15 o 25 años como máximo.
pero para que los camellos de Madián, los hijos del oriente, los amalecitas, dicen que eran innumerables. Entonces, ese término innumerable, esa terminología, abarca más de 30.000 a 40.000 dromedarios, camélidos. Entonces, realmente, solamente un verdadero Teshuvá hace de que el Eterno pueda ganar las victorias por nosotros. Siempre ha habido la intervención divina porque naturalmente nosotros no podemos. Son más fuertes que nosotros cuando uno se deja dominar por la turbación. Pero cuando uno incrementa la emuná en cualquier adversidad, entonces el Eterno está con nosotros. Y se cumple lo que fue en el Bereshit, a imagen y semejanza. No que perdemos esa identidad de imagen y se nos va la semejanza del Eterno. Por eso es que dice, ya para terminar, el verso 8, Yahweh envió a los hijos de Israel un varón profeta, o sea, tuvo que enviar un líder divino, haya sido un melaj, un ángel, o haya sido un hombre carnal, pero envió un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, yo os hice salir de Egipto. Entonces, ese personaje envió y hizo recapacitar, hizo volver a Israel al camino, como nosotros a veces investigamos, averiguamos, oramos, clamamos, pero a veces nos desconectamos de quién es el que nos llamó, quién es el que nos santificó, quién es el que nos hizo salir de una religiosidad, ¿no? De un sistema paganismo, ¿no? Que viene de las raíces de Roma y de repente salimos a una parte religiosa donde nos reuníamos, pero todavía ahí no quedaba todo, sino que el Eterno hizo que salgas de esa segunda parte religiosa porque seguían patrón de repente romano, patrón greco-romano, con el nombre, la denominación y todos las versiones y todos los argumentos que de repente estaban errados. ¿Y quién nos da ese discernimiento? El Ruach de Elohim. El Espíritu del Eterno nos hace comprender, nos hace entender. Entonces, Él envió a un hombre, a un líder, a un ser, o a un malaj, en el campo espiritual o físico, para que haga volver, algo así como el espíritu de Elías, que haga volver la fraternidad, la sensibilidad, ¿no? A las familias hoy en día que tenemos, que poco a poco podemos enfriarnos. Pero, ¿qué enfriamiento? ¿Espiritual, emocional o físico? En una regla de 3/3. Ahora. Y dijo así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, yo os hice salir de Egipto. O sea, les hizo una razón histórica. 450 años aproximadamente, otros dicen 425, otros dicen 430. Casi medio milenio estaban en esclavitud, dice, y los saqué de yo hice salir de Misraín, de Egipto, de Faraón, de Ramsés. Y yo saqué de casa de servidumbre, o sea, la postura de Israel era servicio, esclavitud, vejamiento, maltrato, violación, ultrajo, ¿no? Pero en el campo espiritual estaban violentados, no podían tener acceso a Elohim. En el campo emocional estaban perdidos, fracasados, se sentían identificados con la derrota. Y en el campo físico, ¿por qué no decir muchos maltratos, malas intenciones, desavenencias, golpes, y por qué no en la parte física, maltratos físicos? Dice el verso 9, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, la herencia, la tierra. Le dio en esa parte que la tierra física, tierra emocional de seguridad y tierra espiritual de invocar el nombre de Yahweh Sebaot. Verso 10, y os dije, yo soy Yahweh, Yud-Hei Bat-Hei, vuestro Elohim, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. A mi voz. Entonces, da a entender de que para una guerra tiene que haber una conjunción de fe y tiene que haber un teshuvá para que el Eterno haga la obra y pueda pelear por vosotros. Siempre las intervenciones de todo esto, siempre ha habido tecnología maligna, emocional, física, espiritual, y también el Eterno se levanta con su tecnología divina en todo lo que es. Por eso es de que ellos también, en otros libros criollos, folclore hebreo, dicen que ellos veían cosas sorprendentes. Veían a hombres que tiraban unas dagas y que la dimensión eran que llegaban a 70, 80, hasta 100 metros. Veían hombres con unas espadas que las tiraban y de las espadas salían como destellos de luz, que era tecnología con hechizos o encantamientos, porque conocían artes ocultas de los tiempos de Nimrod, Babilonia, Ur, Sumeria, Caldeo y muchos más. Hasta ahí mi parte de mi parashá, hermanos. El Eterno los bendiga. Amén, hermano César. Toda rabá, bendiciones, mi hermano, por ese estudio maravilloso, bien completo. Si desean aportar algo, mis hermanos, comentar algo, por favor, adelante. Bueno, cualquier cosa ya saben, al término de cada estudio uno puede comentar, puede preguntar incluso. Así que
Bien, si no hay más comentarios, vamos a ceder el lugar a nuestra hermana Malí. Si se encuentra ahí disponible ya mi hermana, avíseme y le cedemos micro para que continúe. Bien, hermano. Bueno, vamos a seguir con la enseñanza de este llamamiento de Gideón por parte del Eterno y siguiendo con esta historia, ¿no? En las escrituras del Eterno donde nos enseña muchas cosas. Bueno, me toca Shofim capítulo 6, versículo del 11 hasta el 18 nomás. Voy a lecturar en la Biblia Reina Valera. Dice, y vino el ángel de Yahweh y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieresita, y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Yahweh se le apareció y le dijo, Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió, amo mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos ha contado, diciendo, ¿no nos sacó Yahweh de Egipto? Y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Yahweh le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. Yahweh le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a las madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Padre amado, bendito Rey, ponemos en tus manos, como tú quieres que hable, glorifícate en el nombre de Yahshua Mashiach. En Shoftim capítulo, que es Jueces, el libro de Jueces, en Reina Valera, capítulo 6, versículo 11, decía, y vino el ángel de Yahweh y se sentó debajo de la encima que está en la Ofra, la cual era de Joás, Abieresita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderle los madianitas. Aquí hablamos de Gideón, pues era un siervo israelita, fue un juez, uno de los jueces que el Eterno puso por, se puede decir cabeza, ¿no? Como un representante, ¿no? Para poder juzgar al pueblo de todas las inconveniencias que había. Bueno, según el diccionario español dice que Gedeón significa el que abolla, el que rompe, destructor. También es derribador, cortador. En hebreo es Gidón, que también significa destructor, guerrero, poderoso, el que humilla. Entonces, vemos que este varón, ¿no? Según lo que estaba hablando nuestro hermano César, ¿no? Vino el ángel de Yahweh, ¿no? Y le habló. El ángel de Yahweh, pues en hebreo es Malak, y es un mensajero del Eterno, ¿no? Que venía a sus siervos y les hablaba, ¿no? Les hablaba algo de parte de él, para darles victoria, para darles bendición por medio de la palabra, o también para juicio. Dice, y se sentó bajo la encima. Bueno, aquí vamos a un poquito detenernos en esta palabra encima. Para conocimiento, ¿no? La encina es un árbol frondoso. Dice que su nombre también es chaparro o carrasco en otros lugares, ¿no? Mide aproximadamente 25 metros, florece en primavera. Hay como 670 especies, es una especie del clima mediterráneo, abundante en la península ibérica. Dice que soporta sequías, su follaje es perenne, proyecta una gran sombra, sirve de refugio a los ganados. Su fruto de esta encina son las bellotas, y de ellas se elabora licor y harina sin gluten. También su madera es dura porque no se pudre. Bueno, esto es para tener conocimiento de este árbol de que hablaba aquí en este pasú. Que está en Ofra. Pues Ofra era un lugar ubicado era una ciudad de la tribu de Benjamín, que ahora actualmente se ubica en Palestina,
en la ciudad de Taibet. Dice que también en hebreo Ofra significa cervatillo, que ya lo hemos visto en estudios anteriores en el libro de Josué. Y también el cervatillo lo asocian con el significado de gentileza, gracia, inocencia. Siguiendo aquí dice que está en Ofra, la cual era Joás Abiserita. Joás Abiserita era el padre de Guión, como lo menciona aquí. Ellos pertenecían a la tribu de Manasés, vivían en Ofra, y Ofra quedaba a 8 kilómetros de Betel. Joás tenía muchos sirvientes, y también Joás tenía un altar religioso en su casa, que eso más adelante en los estudios se verán. Entonces dicen que aquí Joás Abiserita dice, y su hijo Gedeón, ¿no? Como ya lo hemos hablado, estaban sacudiendo el trigo en el lagar. Lagar también aquí puedo mencionar, dice que él estaba sacudiendo el trigo, o sea, dice que él se había escondido ahí para sacudir el lagar.